Bienvenidos a este nuevo capítulo de entrevistas en My Public Inbox. Hoy tenemos a Marc Rivero con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Marc. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bueno, pues tenemos aquí a una persona que conozco hace ya unos cuantos años y ya iremos desgranando ahora poco a poco algunas cosas. Marc Rivero es una persona muy reconocida dentro del sector, es muy amigo de todos, la verdad que es una persona muy entrañable y que vamos a intentar descubrir un poco más, ¿no? Lo primero, bueno, Marc, contarte un poco cómo funciona la entrevista. Tenemos 3 bloques, ¿vale? Tenemos la parte de comienzos, la parte profesional y la parte personal, que bueno, el salseo no lo vamos a meter ahí, simplemente vamos a rascar un poquito. Entonces, vamos a comenzar con la parte de los comienzos, un poco, pues, que el resto de la gente que nos está viendo, pues, que vea un poco, pues, primero, quién es Marc Rivero y cómo empezaste en todo esto. Así que vamos a empezar por quién es Marc Rivero. Pues Marc Rivero no deja de ser un entusiasta por este campo de la ciberseguridad, que en realidad acabé un poco de rebote. O sea, yo ni me quería dedicar a esto, ni siquiera tampoco a la informática en general. Y el tema fue porque, bueno, pues no sabía un poco qué hacer después de la educación secundaria obligatoria y bueno, acabé en la informática porque, bueno, de vez en cuando jugaba algún juego, no de ordenador, sino de consola. Pero bueno, trasteaba un poco con el PC de mi padre en aquel momento. Le hacíamos de frags en el Windows 98, si la gente lo recuerda. Sabía que aquella pantalla azul que se iba haciendo el defrag del disco duro. Y aquello me parecía curioso, ¿no? Digo, hostia, no sé qué estaba haciendo por debajo, pero era chulo, ¿no? Y hacía mi CHK-DSK, ¿no? Ese tipo de cosas que haces cuando ni siquiera tienes ni idea un poco de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como no sabía qué hacer, cogí informática, una formación profesional, y descubrí pues que la verdad que es un mundo muy interesante, es un mundo muy interesante. O sea, que te das cuenta de que lo tuyo son las teclas, pues un poco en la niñez, ¿no? Sí, realmente ¿qué tendría? 16 años o sí, más o menos. Es decir, no tuve un Spectrum, no jugué a juego de cintas, es decir, aquello que siempre cuando vas a las conferencias de hackers que tuvimos hablado alguna vez, Pablo, ¿no? Hostia, pues tenía un Spectrum, yo ni he jugado en Spectrum, ni he visto un Spectrum, bueno, más los he visto más tarde, pero para que la gente se haga una idea, mi primer ordenador fue un Intel Core 2 Duo con Windows XP y 4 GB de RAM. Quiero decir que nada que ver con lo que quizás el estereotipo medio de hacker, ¿no? O de entusiasta de la seguridad que podemos ver en tus entrevistas o por ahí, ¿no? Nada más parecido a la realidad. Yo antes estaba leyendo y jugando al fútbol o al baloncesto, pero nada que ver con un poco lo que puede haber hecho pues, la gente que, por ejemplo, se ha entrevistado contigo en este canal. O sea, que los 128K y esas cosas, no, eso... Tuve No, 4 gigas ya, 4 exacto, gigas. no, ni disquetera de 3 y cuarto, ni nada de eso. De hecho, me ponían el Spectrum y no sabrían ni qué hacer con él, ¿no? O sea, imagínate, ¿verdad? Ni he parcheado videojuegos, ni me compraba la Hobby o la que narices de revista fuera. Que me encanta escuchar esas historias porque yo mismo digo, ostras, pues me perdí un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no hice nada de eso, hice otras cosas, ¿no? De hecho, el primer sistema Linux que vi fue Ubuntu 5.04, la formación profesional, y cuando me acuerdo, cuando vi el Synaptic y vi que podía estar todos los paquetes eran gratis, dije, ostras, esto, yo que venía del mundo Windows, digo, ostras, esto no sé qué es, ¿no? Y de hecho rompí el sistema Linux un montón de veces porque, claro, un montón de dependencias y cosas que no se debían hacer, ¿no? Cuando te lo enviaban a casa, ¿no? El CD. Exacto, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. De hecho, ostras, aquello me gustaba mucho. Y a día de hoy, pues nada que ver, ¿no? Ahora soy maquero, he pasado mejor vida, pero nada que ver un poco con un poco los inicios que puede tener otra persona en el ámbito. Bien, bien, pues vamos a... Para acabar este bloque, un bloque cortito, ¿qué consejo darías? Porque el consejo que tú le des al Marc Rivero de hace 13 años, o al que tenía 16, hace un poquito más, creo, ¿no? Pero hace 13 años, al Marc Rivero de entonces, ¿qué consejo le darías? Que ese consejo le va a valer seguramente a mucha gente. Pues yo te diría que es un consejo que ojalá tuviéramos el potencial de darle un botón y hacer un snapshot, ¿no? Y volver a
a nuestro yo de hace un tiempo, con los conocimientos de ahora, obviamente, ¿no? Sería lo guay y asombroso, ¿no? Pero yo creo que el consejo que daría sería la paciencia. La paciencia y entender los fundamentos, porque cuando eres muy joven quieres correr mucho y de hecho, yo he tenido la gran suerte de rodearme de grandes profesionales toda mi carrera, ¿no? De hecho, por eso he aprendido todo lo que he aprendido y tenía muchas ansias por correr mucho y eso me hacía cometer muchos errores, cosa que quizás también es lo que me ha ayudado a ser el profesional que soy a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que si hubiera tenido un poquito más de paciencia y un poquito más quizás incluso de disciplina por aprender los fundamentos, cosas que son muy necesarias, quizás, Pablo, tú has hecho la carrera, creo, ¿no? Tú eres Sí, sí, sí. ingeniero, ¿no? Yo, por ejemplo, no hice la carrera, ¿no? Y yo creo que la carrera te enseña también unos fundamentos que son súper importantes y que luego al desempeño de tu carrera, pues quizás tienes algunas carencias, ¿no? Que otra gente que es ingeniero no tiene, no es paciencia. La palabra sería paciencia y disciplina por entender los fundamentals, las cosas fundamentales. Sí, pues una historia así curiosa, así rápido que te voy a contar, es que efectivamente yo hice la carrera, pero yo cuando llegué a Informática 64, yo salía con la carrera y cuando llegué allí dije, ostras, ¿no? Esta gente, había muchísimos que habían hecho pues un módulo o incluso había alguno que no había hecho nada de informática, ¿no? Y de repente les veías y dices, esta gente sabe un montón, ¿no? También es un poco de todo, ¿no? Esos fundamentales, como tú dices, de cogerlos, de formarte bien, de tener paciencia para coger esa base, ¿no? Que llamamos, pero también esa actitud y esa motivación que tiene otras personas que no solamente te lo da la carrera, sino que te lo da otras cosas de la vida, ¿no? Y es una mezcla de todo eso, es yo creo que es lo ideal, ¿no? Porque al final la carrera te da unas cosas, pero no te da todo. Yo creo que también la actitud de cada uno, ¿no? Y la motivación y, bueno, en tu caso sobra tanto actitud, motivación, de todo. O sea, y también conocimiento que has ido adquiriendo, ¿no? De hecho, Pablo, yo creo que es bueno que los que llevamos ya un tiempo en esto también un poco desmitifiquemos la figura de aquel o aquella profesional, ¿no? Que por lo que sea tiene una capacidad innata para aprender, para asumir conceptos, para hacer ciertas cosas, ¿no? Que se le ve que ha nacido con ello y que tiene esa habilidad, pero tiene poca disciplina en el trabajo, tiene poca disciplina en el esfuerzo, ¿no? Porque para mi punto de vista y que tus viewers me lo digan o tú mismo, para mí siempre va a ganar sobre el papel, sobre el problema, aquella persona que tiene capacidad, disciplina y esfuerzo, que no aquella que supuestamente vino con una capacidad innata para resolver algo. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que sí. O sea, al final prefieres a la gente con una actitud, quizá con un poquito menos de aptitud, ¿no? Menos de conocimiento o de facilidad de conocimiento, pero que tenga una actitud frente al trabajo, frente a los problemas, en equipo también, saber trabajar en equipo. Esas cosas también suman mucho más, ¿no? Que esa persona especial, ¿no? Pues, bueno, llegamos al primer bloque. Al final del primer bloque, Marc, esto es para empezar. Esto es el entrenamiento. Para coger sabor. Esto es el aperitivo, ¿vale? Entonces vamos a ir al bloque 2, el bloque profesional. Y aquí yo tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, así que vamos a empezar y cuéntales a todos pues, a qué te dedicas. Es una pregunta ¿Y a qué te has dedicado, si puedes? Sí, claro. Bueno, la verdad que tuve el gran privilegio, la gran suerte de poder estar en una empresa que en aquel momento era, yo creo que ultra mega pionera en lo que hacía, que de hecho, bueno, da igual. De hecho, sí, yo creo que si hubieran hecho las cosas de manera diferente, probablemente sería una pues, de las principales compañías a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, ¿no? Yo empecé como mucha otra gente, mi primer trabajo en ciberseguridad fue en S21sec y empecé haciendo temas de e-crime, ¿no? Lo que ahora está el tema del malware, ¿no? Los APTs y demás. Pues claro, yo ya en mi primer trabajo ya veía temas de malware, sobre todo especialmente malware bancario. Y claro, cuando empiezas a ver eso ya de primeras, bueno, yo de hecho, llamadme iluso, pero yo el primer día de trabajo que me enseñaron que había algo que se llamaba malware, que infectaba los equipos, que se hacían transacciones bancarias sin que el usuario lo supiera y que el dinero volaba, bueno, me sentí prácticamente fuera, bueno, estaba alucinando realmente, ¿no? Yo no sabía ni que eso era posible, no había visto nunca un foro de Cardin, no había visto nunca un foro de la de web y la verdad que el jefe que tuve en aquella época
la verdad que parte de esa gran pasión que tengo sobre el mundillo de APT, malware y demás, ingeniería inversa e inteligencia, es gracias a él realmente, ¿no? A todo lo que me enseñó en mi primer empleo, ¿no? O sea, siempre eternamente agradecido, ¿no? Y es eso, empecé en este equipo de e-crime, pues, a trabajar con las principales entidades financieras a nivel nacional, defendiéndolas frente al malware, ¿no? Entonces, te toca ser, y por eso me gusta mucho el tema del malware y la ciber en general, ¿no? Porque te toca ser muy bueno en muchas disciplinas, ¿no? Si quieres analizar un malware, tienes que analizar tráfico, por tanto, tienes que entender la capa de red. Si quieres saber cómo funciona, tienes que hacer ingeniería inversa, por tanto, tienes que saber o bien programar o bien desempaquetar, lenguaje ensamblador, etcétera, ¿no? Si quieres estudiar cómo interactúa con el navegador, pues tienes que también saber a nivel de sistema operativo, ¿no? O sea, te requiere ser muy bueno en muchas disciplinas, con lo que me hizo correr en aprender todo aquello que por background, porque era newbie, ¿no? Es decir, no había hecho nada de eso, me tocó asimilar un montón de conceptos, ¿no? De ahí que estuve un par de años, salté al ámbito de la investigación, más enfocado a proyectos europeos, en los que ya el scope, el alcance es otro, ¿no? Es poder abrir camino, ¿no? El poder hacer cosas que todavía están por venir en la industria, ¿no? No sé si tú creo que tú has participado en algún paper, ¿no, Pablo? En algún momento has hecho algún paper de investigación. Claro, cuando te das cuenta que el scope es totalmente diferente, es decir, tienes que estar probando cosas que nadie ha probado en múltiples ámbitos, ¿no? Y además no te vale con decir, podría ser así, sino tienes que demostrarlo con una POC, con una POC, por lo que te toca programar o construir un entorno o hacer algo, ¿no? Eso fue muy divertido, la verdad. Estuve también un tiempecillo allí. Y luego pasé a la gran consultora, ¿no? Estuve en Deloitte, cosa que le recomiendo a todo el mundo que pase por una Big Four. Algún hater saldrá ahora que, no, porque la Big Four... Mira, yo en la Big Four aprendí un montón de cosas. Un montón de cosas. De procedimientos, del delivery a los clientes, de cómo llevar una cuenta, de un poco lo que esperan de ti, ¿no? Sí que es verdad que algunas de las cosas que haces la Big Four no estás muy de acuerdo, ¿no? El dress code y similares, pues no le gusta, pero al final es un uniforme de trabajo, ¿no? Entonces, pues ya aprendí muchas cosas en una consultora grande. Luego di el paso a internacional, me llamó Intel y pasé a formar parte del equipo de respuesta a incidentes de Intel a nivel global, ¿no? Principalmente para EMEA. Con lo que ahí sí que aprendes de manera dura, de manera frustrante, temas como el idioma, porque yo chapurreaba inglés en aquel momento, pero no es como ahora, ni mucho menos. Y sí que, como digo yo, te haces un hombre, ¿no? El tema de estar viajando y un poco buscarte las castañas y poder comunicarte con el cliente, poder hacer una prueba, una presentación de lo que has encontrado. La respuesta a incidentes es muy, muy frustrante y muy, digamos, complicada, ¿no? Sobre todo en entornos... Tú imagínate hacer una respuesta a incidentes en Telefónica, ¿no? Esto debe ser una locura, ¿no? Realmente es ahí una inspección, el poder encontrar la causa origen, ¿no? Con la cantidad de sistemas, proveedores, partners, ¿no? Que hay ahí rondando, es algo realmente complejo, ¿no? Entonces, la respuesta a incidentes te hace crecer mucho en muchas áreas porque requieres tener una expertise y una capacidad analítica muy grande, ¿no? Y de ahí ya que está un poco cansado de estar viajando por todo el mundo, que es un poco lo más cansado esto, porque te dicen, oye, tienes que estar 24 horas en Riyadh o en, yo qué sé, o en Australia, que no era de MEA, pero como no había consultor te toca estar allí, o en Estados Unidos, o... Entonces, la verdad que al principio es muy chulo, ¿no? Viajar, coger aviones, no sé qué, bla, 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 pero luego realmente es muy cansado, ¿no? Es muy cansado. Entonces, me pasé al mundo de la investigación puramente y he pasado por empresas como CrowdStrike, que nosotros teníamos la sandbox esta que todo el mundo conocerá, que es la de Evit Analysis, que me uní a la startup de Jan Miller en su momento y hicimos crecer el producto hasta que CrowdStrike nos compró la compañía. Entonces fui empleado de CrowdStrike durante un tiempo y luego me pasé a McAfee, lo que habla Strelix, y ahora actualmente estoy en Kaspersky dentro del equipo de investigación. Es un poco la trayectoria así fugaz, ¿no? Es un tratamundos. Un trotamundos, la verdad es que culo inquieto, pero también me ha permitido ver muchos palos y la verdad que si soy lo que soy es gracias a
a eso ahora mismo. Sí, además hay muchas historias que no se pueden contar, pero alguna historia sí que te ha pasado por ahí fuera de que vas a un país, pero eso no se puede contar, pero es muy interesante, porque claro, viajar, es lo que has dicho, viajar está muy guay al principio, luego ya uno se cansa, de todo te cansas, ¿no? Eso es. Pero la de cosas que, primero, la de cosas que aprendes del resto del mundo, ¿no? Personal, ya no personal. Y luego en lo profesional también, ¿no? Todo lo que aprendes, todas las vivencias que te han pasado, tanto las buenas como las malas, pero las malas también se quedan ahí, ¿no? Correcto. Y es muy, muy interesante, la verdad. La verdad que muy interesante. Y bueno, pues vamos a ver cómo ves el futuro del threat hunting, del DEFIR, tanto del análisis de malware como del malware en sí. ¿Cómo ves tú el futuro de esto? O sea, nos preguntan muchas veces, ¿hay trabajo en ciberseguridad a futuro? Y entonces salen artículos, ¿no? Que dicen, va a haber 80.000 puestos, va a haber 50.000 puestos, y eso no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Pero, porque no sabemos. Pero, ¿tú cómo ves el futuro de tu rama? Pues de mi rama como el futuro es que, por ejemplo, cosas que estoy haciendo yo en la actualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando ahora mogollón de IA, de ChatGPT y otros modelos, ¿no? Para automatizar muchas cosas y creo que las tareas quizás de más de análisis preliminares, por ejemplo, van a estar ligadas a mucha automation, ¿no? Que es un poco cosas que las empresas todavía a día de hoy no tienen grandes workflows implementados y los investigadores se pasan haciendo lo mismo over and over o incluso en empresas muy, muy grandes hay muchos sistemas legacy que no están conectados con los sistemas nuevos, ¿no? Y por lo tanto hay muchas tareas que el analista las tiene que hacer de forma manual, ¿no? Entonces yo creo que el futuro pasará por automatizar lo máximo posible, ¿no? Y que tú vayas a una pantalla de SIEM y le digas, tal cual en lenguaje natural, dame todas las escaladas y privilegios que hay en los sistemas de producción y que eso te devuelva, independientemente del backend, te devuelva a los sistemas que han habido una escala de privilegios. Es que esto a día de hoy es más que posible, más que plausible y lo están haciendo muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que esto pasará por ahí, ¿no? En cuanto al threat hunting y el DEFIR pasa un poco por lo mismo, ¿no? Automatizar, hacer incluso más el tema de profiling de actores, ¿no? Entender mejor los TTPs, ¿no? A nivel de inteligencia queda todavía trabajo por hacer sobre eso. Utilizar más Mitre, que no se usa mucho ahora, y hacer, digamos, mejoras en las reglas de detección. En cuanto a si hay trabajo hay para aburrir. El tema es un poco cómo llegas a ese puesto de trabajo, con qué conocimientos y qué puedes aportar a eso, ¿no? Pero hay trabajo tanto a nivel nacional como, evidentemente, si te quieres marchar de España, pues también, evidentemente, hay mucho trabajo ahí fuera y están buscando constantemente perfiles en el área de SOC, threat hunting, respuesta a incidentes, análisis de malware, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues es, bueno, más o menos es un poco la línea general de la ciberseguridad, ¿no? O sea, oportunidades en el entorno nacional, oportunidades en el entorno internacional, luego todo este paradigmas tanto de pues la web 3 ahora, la IA, el IoT, el OT, todo lo que, todos los paradigmas que son transversales a la ciberseguridad, donde la ciberseguridad se puede aplicar. O sea, al final muchísimas oportunidades y bueno, pues es lo que tenemos que empujar también, ¿no? Y que la gente conozca, pero sin dar cifras, porque eso ya no sabemos, ¿no? No, al final, Si 50, 80 o cuántos. Al final es eso, ¿no? ¿De cuántos puestos harán falta en ciberseguridad el año que viene? Pues realmente es un poco brindis al sol, ¿no? Pero sí que es verdad que yo que estoy ligado al mundo de la formación desde hace más de 7 años, y tú también, Pablo, no sé si lo podemos decir esto, pero vamos, yo tengo un 100% de empleabilidad en aquello en lo que participo a nivel de máster, ¿no? Y yo creo que todos los que dirigimos o codirigimos programas de máster estamos un poco en esa línea, ¿no? Que realmente llueven, no es que lluevan grandes ofertas y no sé qué, no sé cuánto, porque yo no voy a hablar de números porque además es algo muy particular, pero que llegan ofertas a las universidades o a los programas de bootcamp, etcétera, llegan y se llevan a los perfiles. Por tanto, entiendo, aunque ahora hay un montón de layoffs y demás, pero entiendo que los perfiles se están buscando, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en España tenemos Málaga, ¿no? Que es como el epicentro ahora de ciberseguridad en España, que está haciendo todo en Málaga, ¿no? Actualmente. Sí. Bueno, y vamos a seguir jugando un poco a ser adivinos, Marc, del futuro. A ver cuáles son las amenazas
bajo tu visión, ¿cuáles son las amenazas para la sociedad en estos próximos años? Yo creo que sobre todo vamos a encontrar amenazas que impacten en los datos de las personas, la privacidad, ¿no? En aquellos datos que las personas poseemos. Llevo un tiempo comentando en entrevistas, en charlas, que somos identidades digitales andantes, por lo que todos estos datos de cómo nos comportamos, de qué es lo que nos gusta, porque al final todo esto ramifica en venta dirigida, ramifica en datos personales, en suplantaciones de identidad. Entonces, yo creo que va a haber mucho ligado a ese área, ¿no? De hecho, si te miras a nivel legislativo, no sé si ha sido TikTok, que tiene una multa millonaria de 325 millones, no recuerdo ahora, pero algo realmente brutalísimo por el tema de tracking, ¿no? De tracking de usuarios y de data privacy. Entonces, yo creo que el tema, lo que sería en el end consumer, en el usuario final, va a estar ligado a la parte de privacidad de datos, ¿no? En cuanto a las empresas y organizaciones o instituciones, yo creo que va a pasar por el tema de ataques dirigidos, de extorsiones que está viendo a día de hoy y sobre todo de lo que llamamos la superficie de ataque, cómo eso se explota y cómo las organizaciones siguen dando servicio a los usuarios, a sus empleados o a los usuarios finales, sin que eso impacte o eso radique en tener una superficie de ataque grande, ¿no? Entonces, ¿cómo proteger eso? Además, con los nuevos paradigmas que comentabas tú antes, que si Web3, que si Smart Contracts, que si Kubernetes, que si todo esto que está viendo ahora, ¿no? Cómo esto lo protegemos y cómo esto aseguramos la continuidad de negocio, ¿no? Al final, y cómo los datos quedan salvaguardados frente a actores extranjeros que buscan impactar en esos datos, como incluso también ataques que se reciben también en el ámbito nacional, que también se reciben. Uh-huh. Sí, la verdad que esa transversalidad de ciberseguridad en estos campos también hace que, relacionándolo con la pregunta anterior, que el futuro y el trabajo esté, entre comillas, garantizado. Nadie nos va a garantizar un trabajo, pero bueno, esa transversalidad de la ciberseguridad en todos los lados, pues lo va a ayudar. Has dicho antes que llevas 7 años siendo docente, ¿no? Eres profesor hace 7 años. Es algo que yo sé que es vocacional tuyo porque tienes poco tiempo y si usas el poco tiempo que tienes para dar clase es porque es vocacional. Eso está claro, ¿no? Eso tiene un valor muy grande además por tu parte. ¿Cómo ves el futuro de la formación en ciberseguridad? ¿Cómo ves el presente y cómo ves el futuro? Pues en esto voy a ser un poco crítico, no con nadie en específico, por supuesto, pero sí un poco con ese modelo de educación, ¿no? Y yo creo que es un poco el cambio que por lo menos en donde yo puedo participar, trato de implantar además de manera muy obsesiva, y es el que las formaciones, por lo menos en nuestro ámbito, sean lo más prácticas posibles. Es decir, yo creo que todo el mundo está cansado ya de asistir a un webinar X. Si es un webinar donde van a enseñar algo chulo, ok, tiene que seguir existiendo, pero cuando tú te quieres formar en hacking, tú tienes que hacer hacking. Es decir, eso es así. Cuando tú quieres hacer un análisis de malware, tienes que hacer un análisis de malware. Entonces, eso implica que las formaciones tienen que ser no 90-10, no, 110% hands-on, y de hecho dejar los materiales para que la gente los consulte, pero invertir mucho tiempo en que los alumnos y alumnas practiquen lo máximo posible. No solamente a nivel técnico, sino también a nivel estratégico y también a nivel de incluso temas como role-playing y demás, para que delante de un incidente, aquellos que llevamos más tiempo podamos incluso enseñarles qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deberían hacer en base a la experiencia que nosotros hemos adquirido durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, no vale de nada, para mi punto de vista, aquellas formaciones en las que van a ser a nivel operacional, obviamente, es decir, hablamos de gente que esté en las trincheras, obviamente, si estás en una posición de dirección de management estratégica, no tiene nada que ver lo que estoy comentando, pero si estás en una posición, sobre todo de entry level, en la que vas a hacer mucha operación, mucha operativa, necesitas practicar, necesitas romperte la cabeza en poder resolver eso y hacerlo de manera práctica. Entonces, ahí es donde creo que debemos invertir, aquellos que estamos ligados a la educación, todo nuestro esfuerzo en que esto sea así. Sí, yo también estoy bastante, bueno, siempre he tenido una opinión muy cercana a eso, ¿no? De que si tú enseñas cosas prácticas, tiene que ser prácticas, ¿no? O sea, tiene que ser práctico, ¿no? Es muy difícil enseñar hacking en slides, ¿no? O enseñar a hacer un análisis de malware
desde una slide. Es complicado. Lógicamente, yo creo que también se han puesto de moda muchas plataformas, ¿no? Que ayudan también un poco a ese entrenamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de pentesting, el pentester debe ser una persona que está entrenando, bueno, y el analista igual, pero el pentester tiene que ser una persona que está en continuo reciclaje y en continuo entrenamiento. Es decir, como si fuera un futbolista que va a entrenar todos los días, ¿no? Pues el pentester debe tener esas plataformas y esos escenarios para poder entrenar y cuando llegue el momento de hacer el pentesting, pues estar lo más en forma posible, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que esto es un poco lo que también quieres contar, ¿no? Con esto. Bien, vamos a ver ahora tu parte más divulgadora. Hace poco te hemos estado viendo mucho por YouTube, ¿no? Te has vuelto un poco youtuber. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te vas a volver un colaborador? Pues quizás sí, ¿no? La verdad que, ¿sabes qué pasa, Pablo? Que la primera colaboración que hice para YouTube, ¿no? Ostras, es que para mí era como, yo la verdad que de la cámara me he olvidado siempre, tú me has visto en el stage en acción, no tengo problema en hablar, en explicar, en debatir, lo que sea, ¿no? Obviamente de lo que sé y de lo que no sé, no tengo problema en comentar abiertamente, oye, pues no lo sé, porque además Sí. es muy noble decirlo, oye, pues no es mi área de especialización y no lo sé, que además no sé la gran cantidad de cosas y sé muy poquitas cosas, que esto es un poco el axioma que tenemos y entonces la verdad que me olvido un poco de la cámara y la verdad que me ha gustado mucho hacer estos directos y voy a seguir haciéndolo, divulgando, tratando de llegar al máximo de público posible y tratando de un poco hacer engagement, es decir, un poco tratar de devolver a la gente aquello que otra gente me ha dado en cuanto a conocimiento, en cuanto a acompañamiento, que yo creo que cuando empiezas en esto, o al menos la percepción que incluso yo tengo a día de hoy, yo ahora me viene una cosa nueva y digo, guau, esto es, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Por dónde me lo miro esto, ¿no? Y yo creo que para alguien que empieza, hablamos de un chico, una chica que tenga quizás 14, 15, 16, 17, 18 años y que quiera meterse en ciberseguridad, es que puede ser realmente muy, muy abrumador y muy, muy frustrante. Porque, claro, ¿por dónde empiezas? ¿Qué debería saber? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿No? Es decir, todo esto, lo más que podamos allanar ese camino, no para que la persona no dedique tiempo y disciplina en aprenderlo, sino para que aquel tiempo que invierta pues sea en aquello que ya está probadillo, probado, que funciona y que deben tirar por ahí, ¿no? Es un poco la idea. Sí, es bastante interesante, ¿no? El tema de divulgación en Twitch, en YouTube. O sea, al final es una nueva forma de hacer llegar el conocimiento, ¿no? Yo qué sé, hace 20 años, pues usábamos páginas de eHispana, ¿no? Por ejemplo, o el IRC, pero hoy en día tenemos unos canales muy, muy chulos, ¿no? Para poder hacer llegar ese conocimiento, esa divulgación a todos. Y lo que acabas de decir es muy, muy importante. Una persona que con 16, 17, 18 que quiere entrar, decimos, bueno, es más fácil que nunca, pero también cuidado, que hay muchísima información, hay muchísima información, puede ser muy abrumador, puede ser frustrante, y hay que gestionar la frustración, hay que gestionarla, ¿sabes? De hecho, Pablo, te diría que cuando algunos profesionales dicen eso, ¿no? De que es muy fácil entrar. Bueno, es fácil porque el conocimiento está al alcance de cualquiera, pero el tema es a qué palo empiezo, a qué me dedico. Incluso gente que, por ejemplo, está en el ámbito profesional, que, por ejemplo, decide hacer un máster en ciberseguridad, que ya es gente que está en activo profesionalmente, que ya son gente entradita en años, incluso ellos les ves realmente que dicen, no sé qué hacer. Entonces, claro, ¿está fácil para entrar? Sí, la documentación está ahí, pero ¿por qué empiezo? ¿Qué escribo? ¿Qué hago? ¿Y qué practico? ¿No? ¿Y con quién me junto? ¿No? Entonces, de verdad, o sea, de hecho, hace poco miré el lenguaje de programación este que se llama Mojo, ¿no? Mojo para el tema de Artificial Intelligence. Ni me lo he mirado, es decir, una cosa nueva que tienes que mirarte, ¿no? Y que tienes que saber cómo va, porque dicen que es 400 veces más rápido que Python. O sea, yo qué sé, o sea, te da chulo mirarlo, habrá que pegarle un vistazo, ¿no? Sí. Bueno, pues Marc, hemos llegado al final del segundo bloque. Te veo cómodo, te veo bien, te veo suelto, así que bien, me alegro. Vamos a acabar el segundo bloque aquí y vamos a ir al bloque
Más difícil, ¿eh? El bloque personal. Vamos al bloque personal. Vamos a ver. Venga, pues bueno, Marc, lo primero, la primera pregunta van a ser muy sencillas. No te vamos a preguntar por cosas íntimas ni nada, simplemente que algo que nos pueda sorprender de ti y que no esté relacionado con tecnología. Vale. Yo creo que quizás, y le pasa también a mucha gente que está en nuestro sector, pues no sé, hay gente que toca instrumentos, este es mi caso, yo toco la batería y de hecho tuve un grupo de rock and roll durante unos 5 años y de hecho tenemos un disco en Spotify que la gente lo puede escuchar, ¿vale? Bandazos, si alguien quiere oírlo. El grupo de hecho sigue y les deseo lo mejor de hecho y yo creo que esto sería una, ¿no? El tema de la batería y el grupo de rock and roll. Esa Y me la la otra, conocía yo, ¿eh? Esa ya me la conocía. esa te la conocías, ¿no? Y ligado a esta también, también hay una, digamos, una cultura tradicional que se lleva mucho en Cataluña, que son los diablos, ¿no? Que pues es un grupo de cultura popular que salen quemando en las calles con pirotecnia. Y a ese grupo de pirotecnia le acompaña siempre una banda de música. Entonces, yo he estado 10 años dirigiendo una banda de música de este grupo tradicional, junto con mi mujer, ¿no? y unos amigos. Y la verdad que también muy gratificante poder participar en tu ciudad, ¿no? Como parte del imaginario colectivo de cultura tradicional de tu ciudad, es muy interesante también. Y la otra también, que quizás no se divulga mucho, pero también es importante en mi persona, sería el tema de los animales. Me encantan mucho los animales. Y de hecho tengo un gato, tengo una perra también. Y si pudiera y tuviera dinero suficiente para retirarme, digamos, yo creo que harías exclusivamente temas de animales. Exclusivamente si pudiera, ¿no? Una granja, ¿no? Ahí en el... No sé si una granja, pero quizás una protectora donde podría estar con los animales porque, bueno, la verdad que cuando dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Es que realmente llegas a casa y el amor que te procede el animal es algo que yo creo que es indescriptible. Y para alguno que no haya tenido animales, le recomiendo que sí, obviamente le va a dedicar tiempo, que adopte un animal, un gato o un perro, o lo que sea, lo que le guste. Pero eso le va, digamos, a conferir un vínculo que yo creo que es esos vínculos en la vida que no son reemplazables y que te descubren muchas cosas sobre ti y sobre también otro aspecto de la vida que quizás no tenías en cuenta. Bueno, Marc, pues ahora llega la pregunta para que te sueltes bien de ahí, ¿eh? Entonces, algo que opines, que opines de mí y que nunca me has dicho. Esto puede salir cualquier cosa de esta pregunta ahora mismo aquí con él. Pero bueno, vamos a ver. Pero Pablo, ¿cómo me haces esta pregunta aquí? Se está grabando esto, hombre. Pablo, yo creo que la verdad, siendo tú de la capital del reino y yo viviendo en Barcelona, que la verdad que nos hemos visto poco, me refiero en número de veces, pero la verdad que conferimos una gran amistad, yo creo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y desde el principio tuvimos esa simbiosis mental que nos hace compartir cosas, que podemos estar un año prácticamente sin hablar, pero que luego nos vemos y es como si hubiera hablado contigo la semana pasada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nunca te he dicho, y va a quedar aquí grabado forever and ever, porque espero que no lo quitéis de YouTube luego, es que realmente siempre he admirado tu forma de trabajar, tu capacidad y tenacidad para el trabajo, y que eso también, en gran medida, también me ha inspirado a mí a poder hacer lo que hago en mi trabajo y en mi vida, ¿no? Un poco esas ganas tuyas que tienes para hacer las cosas, tu buena predisposición también para ayudar a todo el mundo y para divulgar, que es algo que siempre me ha gustado y que siempre te he visto con una buena palabra y un buen hacer hacia el resto y nunca nada malo. Y eso es realmente, cuando llevas una trayectoria de 14, 15, 16 años, es muy difícil realmente el que no hayas tenido un encontronazo con alguien, que seguro que los has tenido, pero que por lo menos de forma pública nunca los has expresado. Y eso te hace muy grande como persona, Pablo. Muchas gracias, güey. Yo que digo esta pregunta para que me digáis cosas así, pero no estas cosas bonitas, hombre. Que esto, y ahora que lo dices, te voy a decir, no. Pues, mira, te voy a decir desde cuándo nos conocemos. Nos conocemos
desde enero del 2010 de Cosmocaixa en una charla de una gira, creo que en Aptosecure era. Ah, ¿Y qué tendrías tú? ¿22, 23 años? No, o menos. pues ahora tengo 34 y estamos en Uf, 2023. menos. Sí, 21, sí. tendría 20, 21 tendrías, fíjate. Y yo iba con el pelo largo, probablemente. Sí, Iba vas con con el el pelo pelo largo. largo, sí. Vas con el Madre pelo mía, largo. hermoso. Y ahí nos conocimos por Chema. Y fue la charla en la que me pasó una cosa, voy a contar, muy curiosa. Y aprendí mogollón en esa charla. Yo lo conté una vez. Y es que me quedé, no en blanco, di la charla, pero era mi tercera charla o así, no tenía estudiado mucho más. Entonces, yo estaba allí como Caixa, creo que era como Caixa, ¿no? Sí, sí, Cosmocaixa. Era como Caixa. Y estaba como Caixa, pues estaba yo creo lleno. Y yo di la charla, había dado 2 días antes en Pamplona, el día antes en Zaragoza, y la noche de Zaragoza a Barcelona se me ocurre hacer algo con la demo, y la demo se jodió. Toqueteé y Ya. se jodió la demo, pero no me di cuenta. Y cuando llegó el momento de la demo, yo contaba la charla y venga, momento demo. Y levanto la demo y no No había demo ya. recuerdo. Claro, no recuerdo. Y me quedé así en plan, y claro, era tercera charla, ¿eh? Tenía yo 23 años recién cumplidos y me quedé en blanco así. Y solo yo recuerdo que decía, que suba Chema ya, ¿no? Que suba Chema, Chema, sube. Y tuvo que ir él a rescatar, porque la charla para mí había acabado ya. Para mí Ya, acabado. ya. Parte de la ya, ¿no? Así Escucha, que. hice la charla entonces, vale, la feria aquella que había, ¿no? En el CD20 itinerante que había en toda España, ¿no? La charla que Era el diste. Aptisecure este que se daba por toda España. Lo que pasa es que yo solo tenía que dar 3 charlas, ¿no? Y era la misma charla. Mi primera charla fue en Navarra, en Pamplona. Vale. Y fue bien, claro. La segunda en Zaragoza fue bien. ¿Y qué hice mal? La confianza, ¿no? Llegó la confianza a la tercera. Bueno, esto ya está fácil. ¿Y qué pasa? Que aprendí mogollón, porque yo me acuerdo, salí de la charla, me fui a un banco yo solo y me autoflagelé. Claro. Porque me castigué a mí mismo porque dije, es que soy gilipollas. Claro. Porque No, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? pero Pero, esto pasa totalmente, esto pasa totalmente. De hecho, la primera charla que yo di fue en No Con Name, que ya ves tú, me estrené como a lo grande. casi nada, es Y verdad, ¿eh? Ya te digo. recuerdo estar con mi compañero preparando aquello de las slides y tal, no sé qué, y me acuerdo de girarme en el anfiteatro de Cosmocaixa y claro, estaba petado de gente. Hombre, yo te digo que me cagué en los pantalones, pero cosa mala, porque vamos, eso era, muy complicado. Y ahora, en cambio, ya realmente ni miro ni cuánta gente hay. Ya No, actúo ya igual no la si hay ves ya. Ya no la como ves. claro, ya nada, pero al principio cuando me giré, es que me acuerdo que tenía que decir mi nombre y yo era como... Y nunca he tenido ese problema, pero la primera vez que te enfrentas a un anfiteatro grande, tienes que proyectar la voz, no sé qué. Es que hay un montón de cosas que nadie te explica tampoco, ¿eh? De lo que tienes que hacer para dar una buena presentación. Sí. Bueno, pues llegamos al final. Vamos a hacer la última pregunta. Queremos saber un poco, Marc, tus próximos pasos, ¿no? Pues lo que nos quieras contar, lo que nos quieras contar sobre a corto plazo, tus proyectos, tus nuevas ideas. Pues Pablo, estoy jugando al Euromillones. Sí, querrás jugar conmigo también. Pero, si me toca, podemos grabar todos los jueves si quieres. No, a ver, lo cierto es que llevo un tiempo largo metido en el campo de inteligencia y es algo que en lo que me estoy formando todavía y que es un campo amplio que me gusta mucho, el trabajo de analista de inteligencia, y estoy metido en eso ahora, estoy dedicando mucha parte a eso, ¿no? Geopolítica y análisis de inteligencia. Y espero, pues eso, ahora mismo ya estoy haciendo parte de trabajo porque cuando analizas una campaña de APT hay un aspecto, un contexto geopolítico, hay una atribución, hay una tarea de análisis de inteligencia, pero quizás pasar también a un plano más estratégico sí que sería interesante, ¿no? O quizás a un puesto más, sí, más de dirección, más estratégico, ¿no? Es un poco lo que quizás los perfiles que llevamos un tiempo también queremos switchear, puesto que al final también tienes que dejar también los que vengan también que hagan, que te colaboren contigo y que tú los puedas apoyar a que ellos crezcan, ¿no? Entonces, quizás pasar a un plano más estratégico sería lo más interesante para mí.
Pues ahí te seguiremos los pasos, a ver por dónde vas. Oye, Pues una pregunta, esta frase que está poniendo aquí, de la probabilidad de ganar unos millones, es Phil, que es que está ahí entre bambalinas, nuestro queridísimo Phil, que está poniéndonos aquí los rótulos. Está atento, Marc, Sí, no te no, creas que está aquí. grande, Phil, grande, muy grande, tío. Bueno, Marc, pues lo primero, darte las gracias por tu tiempo, ¿vale? Porque es muy valioso, que sabemos que es muy valioso, así que gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, tu simpatía, que siempre que veáis a Marc Rivero, pues siempre vais a ver una sonrisa, ¿no? Ahí muy grande y siempre también es muy agradable tratar con él precisamente por su carácter y por su simpatía, ¿no? Así que muchas gracias, Marc. Espero verte pronto. Y nada, al resto nos vemos en un próximo capítulo de My Public Inbox. Muchas gracias. Un saludo. Saludos.